Bienvenidos a su escuela de físico-matemáticas. Tenemos un tema que pertenece a la geometría y la trigonometría. En este video vamos a analizar el triángulo rectángulo y sus partes. Es importantísimo entender estas partes y la manera de identificar estas partes para a la hora de entrar a las funciones trigonométricas y resolver problemas mediante trigonometría. Es importante conocer las partes del triángulo que es motivo de nuestro estudio, el triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo. ¿Y por qué se llama triángulo rectángulo? ¿Por qué? Vamos a poner aquí por qué se llama triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo. Este es un ángulo recto. Entonces ustedes podrán contestar esa pregunta. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo recto. Porque tiene un ángulo recto. ¿Y cuál es el ángulo recto? El ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Ese es un ángulo recto. Entonces, ¿qué podemos decir del triángulo rectángulo? Vamos a poner aquí qué partes lo forman para identificar qué partes lo forman. Entonces ya mencionamos una parte. El ángulo recto lo forma un ángulo recto. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más observamos? Vamos a usar otro color para señalar su parte. El lado más grande del triángulo se llama hipotenusa. O sea, su lado más grande, vamos a ponerle otra vez, su lado más grande, así lo vamos a interpretar, se llama hipotenusa. Entonces lo van a tener presente. Ya llevamos dos partes. ¿Qué partes lo forman? Un ángulo recto, aquí está. Y el lado más grande, que se llama hipotenusa, que vamos a poner otros C, los lados que forman el ángulo recto. Recuerden esto, o es de 90 grados, se llaman catetos. ¿Sí? O sea, vamos a ponerle aquí, este lado se llama cateto y este otro lado se llama cateto. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tiene? ¿Qué nos falta nombrar? Ya tenemos los lados que forman el ángulo de 90, se llaman catetos. Tenemos que el lado más largo se llama hipotenusa y tenemos que el ángulo que se forma entre los catetos se llama ángulo recto. Es un ángulo recto. Nos faltan, vamos a ponerle ángulo, se va a llamar ángulo A y se va a llamar ángulo C. Entonces nos falta nada más, tenemos dos ángulos complementarios. Tenemos
dos ángulos complementarios. O sea que si yo sumo A más C me debe dar 90 grados. Entre ellos se complementan. Estos dos ángulos sumados me deben de dar 90 grados. ¿Correcto? Entonces ahí acabamos de conocer de qué partes está formado el triángulo rectángulo. Y rapidito vamos a ver, tiene un ángulo de 90 grados, tiene dos catetos que son los que forman el ángulo de 90 grados, tenemos el lado más grande que se llama hipotenusa, y tenemos dos ángulos complementarios que su suma es de 90 grados, ¿sí? Entonces hasta ahí vamos a seguir utilizando esta figura. Entonces, porque en la escuela quien ya vio este tema, pues bueno, quizá les surja alguna duda. Ahora vamos a bueno, ahí lo tienen como quiera ustedes. Esto vamos a borrarlo para guiarnos. Vamos a trabajar en esto, ok. Bien, vamos a borrarle esto también. Y vamos a tratar de marcar un poquito esto para que no se vea tronco. Correcto, ok. Vamos a llamarle B a este segmento. Vamos a llamarle vamos a llamarle A este segmento. Y vamos a llamarle C a este segmento. ¿Ok? Entonces ahora sí puede tener sentido para nosotros. Tenemos un cateto que vale B, tenemos un cateto que vale C y tenemos la hipotenusa que vale A. Tenemos un ángulo recto B, tenemos un ángulo complementario A, otro ángulo complementario C. Ya dijimos por qué son complementarios, porque al sumarlo nos dan 90 grados. Entonces, ahora vamos a ver cuándo. Vamos a ponerle aquí cateto y vamos a ponerle aquí al otro cateto. Y este se va a llamar hipotenusa. ¿Ok? La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo. Pero cuando, si yo tomo, porque vamos a ver que los lados de un triángulo rectángulo se llaman el lado más grande, el lado más grande, vamos a poner, más grande, de mayor longitud, el lado se llama hipotenusa. Otro lado que no sé cuál es, el lado o uno de los lados, vamos a ponerle uno de los lados que forman el ángulo de 90 grados o recto, se llama cateto opuesto, y el otro cateto adyacente. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que va a definir? Que la hipotenusa siempre va a ser el más largo, ¿no? Pero los catetos, ¿qué va a hacer que el cateto se llame opuesto o se llame adyacente? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Ok? Lo que le va a dar sentido a eso es que si yo tomo este ángulo que está aquí, el cateto opuesto a este ángulo va a ser este que está aquí, este lado. Entonces, si yo tomo este va a ser cateto opuesto. Va a ser opuesto al ángulo C. ¿Y quién está adyacente?
adyacente va a ser este. Correcto. Va a ser adyacente porque está agarrado de aquí, del ángulo. Está agarrado. Este lado está agarrado de aquí. Por eso se llama adyacente. Está a un lado de él, agarrado de él. Y este se llama opuesto porque se opone al ángulo. Eso va a hacer que se llame, que tome el valor de adyacente o tome el valor de opuesto. Ahora, si yo tomo como referencia este ángulo que está aquí, ¿ahora qué pasa? ¿Sí? ¿Ahora qué pasa? Pues que el cateto opuesto a este ángulo, ¿quién va a ser? Va a ser este, se va a llamar opuesto. Va a ser el opuesto, fíjense en cómo cambia. Ahora, este, como está agarrado del ángulo aquí, este lado viene para acá, pues este va a ser ahora el cateto adyacente. ¿De acuerdo? Entonces, ahí podemos observar cómo yo tomo de referencia el ángulo para establecer que es un cateto opuesto o es un cateto adyacente. Vamos a borrar esto que está aquí para poner un ejemplo rápidamente. Vamos a poner un ejemplo rápidamente y vamos a hacer un ejemplo. Trazamos algo que pudiera ser un triángulo. Si se fijan, aquí está el lado recto. Ok, ahí está, algo que parece un correcto. Y ahora sí, yo les digo, bueno, este es un ángulo alfa, este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C. Y este es mi ángulo de 90 grados. Y vamos a nombrar de acuerdo a este ángulo, ¿quién será el cateto adyacente? De acuerdo a este ángulo, el cateto adyacente será este, porque está a un lado del cateto adyacente. Está agarrado del ángulo. Y el opuesto será cateto opuesto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos con otro ejemplo más para aclarar. Vamos a hacer otro dibujito, otro triangulito, ahí lo tenemos y le ponemos igual A, B y C. ¿De acuerdo? Ponemos A, B y C y vamos a determinar, de acuerdo, vamos a poner el ángulo aquí. Y ahora sí, para este ángulo, ¿cuál será este cateto? ¿Quién será? Recuerden que este es el ángulo de 90. Este es el cateto adyacente, porque está agarrado del ángulo. Y este será el cateto opuesto, porque pues se opone al ángulo. Entonces yo creo que fácilmente ahora sí identificamos los nombres o las partes, los nombres de las partes que forman un triángulo rectángulo. Y con esto, bueno, tratamos de ser lo más claro posible. Cualquier duda, pues mándalo en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.